Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su canal Drácula's Place. Mi nombre es Enrique Palafox y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y dejen un poco de la felicidad que llevan consigo. Es un poco lo que diría el Conde Drácula cuando vienen a visitarnos. El día de hoy vamos a hablar de otro tema relacionado con la creación de la novela de Drácula, que es la segunda parte de la biografía de Bram Stoker, ¿no? Que es la parte cuando él estudia para abogado y se da al servicio del sector público. Entonces quédense porque esta parte es bien importante, no se vayan. Y bueno, recuerden que estas 5 videos de biografías, ¿no?, son a partir de este libro, Algo en la sangre, de David Skal, ¿no?, recientemente publicado en español, lo cual es una verdadera maravilla. Es la biografía del autor que escribió Drácula. Y el día de hoy vamos a hablar de la vida de Bram Stoker como abogado después de la infancia que tuvo, ¿no?, esta infancia precaria y su amor por el teatro. Él tuvo que estudiar para abogado. ¿Tuvo que? Porque, bueno, su padre era abogado también y su madre también había estudiado, por lo tanto a él le tocaba como herencia, ¿no?, seguir los pasos de la familia. Y gracias también a su padre, el cual trabajaba en el castillo de Dublín, ¿no?, en el sector público, le consiguió precisamente a su hijo Bram y una muy buena plaza. Esta plaza la tomó Bram Stoker después de haberse graduado, evidentemente ya como abogado, ¿no? Y tuvo que renunciar un poquito a sus sueños de teatro, ¿no?, para tener una vida, pues quizá un poco más monótona, pero sin duda alguna mucho más estable, ¿no? Ahí es interesante porque durante ese periodo en el cual trabajó también en el sector público, en el castillo de Dublín, igual que su padre, y empieza a escribir. Bram Stoker es ahí donde se empieza a desarrollar como escritor y escribe un libro que es curiosísimo porque nada tiene que ver con Drácula. Se llama Los deberes de los empleados del Petty Sessions de Irlanda y lo escribe en 1879. Y bueno, poco o nada tiene que ver con Drácula. Sin embargo, la carrera de Stoker en el sector público y siendo trabajador de cuestiones como mucho más administrativas, tiene mucha importancia en la novela de Drácula por 2 razones fundamentales. La primera de ellas, Stoker sabía mucho de papeleo. Esto es, pues todo el día su trabajo era estar viendo papeles, estar acomodando, sabía de llenar formas, sabía de una serie de cosas, y eso sin duda alguna se ve reflejado en la novela. ¿Por qué? Porque bueno, a lo largo de todo la narrativa se ven estos detalles, ¿no?, de llenado de contratos y demás. Recordemos que Jonathan Harker mismo, que quizá es una interpretación del mismo Stoker, un reflejo del mismo Stoker en la novela, él era un abogado, entonces ahí hay un mismo paralelismo. Y bueno, sí hay una clara tendencia, ¿no?, de una abogacía, no hay una implícita en la novela. Pero en segundo lugar, y esta parte es bien interesante, Stoker siendo abogado, él conocía mucho del copyright famoso o los derechos de autor. En español, los derechos de autor, bueno, es esta parte que reconoce a los autores, ¿no?, y que pone muchos candados para que, bueno, no se pueda jugar con la obra de alguien, ¿no? Entonces el asunto es que Stoker, siendo abogado, él comenzó mucho el registro de su novela, particularmente en Inglaterra. Su novela estuvo muy bien registrada en Inglaterra y fue por eso que la esposa de Bram pudo demandar a Murnau, no, cuando sacó la película de Nosferatu. Bram empezó con los registros, pero alguna cuestión en la ley obligaba que él tuviera que serializarla primero en periódicos o en otro medio, tuviera que publicar en otro medio, y lo que él decidió fue serializarla en periódicos, particularmente en Chicago y en algunos estados del norte. Entonces aparecieron 3 o 4 serializaciones que él mismo pues supervisó, ¿no?, para conseguir los derechos de autor. Sin embargo, algo sucede que él desiste de estos trámites y no se sabe a ciencia cierta por qué. Yo en una plática con Dacre Stoker, él me contaba que no hay un registro de esta razón, nadie sabe a ciencia cierta por qué se dejó el registro. Sin embargo, bueno, quizá por la muerte de su amigo Henry Irving, quizá en la depresión que fue muy profunda y hay
notorio cambio en la vida de Bram Stoker, ya muy hacia el final. Quizá ahí es donde abandona el registro, y la novela nunca estuvo registrada en Estados Unidos. Sin embargo, la obra de teatro sí, y fue por eso también que Florence Stoker pudo vender los derechos de la obra a Hamilton Dean para que le hiciera obra de teatro y después hiciera película, a partir de que no tenía derechos registrados. Y esta parte es bien interesante, ya después hablaremos más al respecto. Pero bueno, todo tiene que ver con esta situación, ¿no? De que Bram Stoker era abogado, y era un abogado, bueno, pues que sin duda alguna tenía una vida totalmente distinta, ¿no?, a la que terminó cuando escribió Drácula, pero que tiene una gran influencia dentro de la novela. Pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, ¿no?, con una parte que es bien interesante, ya cuando Bram Stoker entra al teatro y empieza a darle figura aquí a este Don Conde Drácula. Muchísimas gracias, déjenme sus comentarios, déjenme sus sugerencias, ¿no? A ver si les gustan los videos, a ver qué están opinando, ¿no? ¿Les gusta el contenido, la manera que lo estamos contando? En fin, déjenme sus comentarios, me interesa muchísimo para poder mejorar. Muchísimas gracias, saludos desde México, muchos saludos, feliz fin de semana. Chao.